El Señor está derramando aceite, vino nuevo, a su nombre. ¿Cuántos quieren aceite fresco? Alaba de que Él vive. Pon aceite en mi vida, Señor, de tu fuego en mi corazón. Pon aceite en mi vida, Señor, mi lámpara aviva. Oh, oh, pon aceite en mi vida, Señor, de tu fuego en mi corazón. Pon aceite en mi vida, Señor, mi lámpara aviva. Oh, y me gozaré y me alegraré. Él me ha vestido de lino fino, del gozo de su salvación. Y me gozaré y me alegraré. Convidado he sido a las bodas, a mi rey pronto veré. A su nombre. Hey. Pon aceite en mi vida, Señor, de tu fuego en mi corazón. Pon aceite en mi vida, Señor, mi lámpara aviva. Pon aceite en mi vida, Señor, de tu fuego en mi corazón. Pon aceite en mi vida, Señor, mi lámpara aviva. Gózate. Me gozo en ti, Señor. El Dios de mi salvación. Del gozo de su salvación. Me gozo en ti, Señor. Me alegro en ti, mi Dios. Aleluya. Convidado he sido a las bodas, a mi rey pronto veré. Aleluya. ¿Cuántos van a ir a la boda del Cordero? Aleluya. A su nombre. Fuerte las palmas. Y me gozaré En el Dios de mi salvación. Él me ha vestido de lino fino, del gozo de su salvación. Me gozo en ti. Me alegro en ti, Señor. Me deleito en ti, Señor. Convidado he sido a las bodas, a mi rey pronto veré. A su nombre. Gloria a ti, Señor. Guerra espiritual. Derribando fortalezas. Derribando murallas. Rompiendo cadenas. Cada golpe de la espada de Dios. Aleluya. Golpe de espada, esta alabanza, golpe de guerra que sale de Dios. Canto de gloria, dan la victoria en la batalla del pueblo de Dios. Y cada golpe de la espada de Dios es con pandero, con trompeta y tambor. Y cada golpe de la espada de Dios es con pandero, con trompeta y tambor. Serán con cantos de júbilo
Aplaude la grandeza de nuestro Rey. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos hoy de nuevo y vamos a continuar con el mensaje, la reflexión que empecé la semana anterior sobre el dar fruto, y hoy quiero hablarles qué significa llevar fruto según la Biblia, según la palabra de Dios. Cuando Dios creó al hombre, lo primero que le dijo fue: sean fructíferos. Lo podemos leer en Génesis capítulo 1, versículos 27 y 28. Y Dios creó al ser humano a su imagen, lo creó a imagen de Dios, hombre y mujer los creó. Y versículo 28, y los bendijo con estas palabras: sean fructíferos y multiplíquense. Fue una bendición, no fue una maldición, lo que Dios le dio al hombre, al ser humano, al momento en que los creó. Que fructificáramos, que fuéramos fructíferos, dar fruto. Es una bendición de parte de Dios. Y Jesucristo también retoma este tema diciéndonos en el Nuevo Testamento: no me escogieron ustedes a mí, sino que yo los escogí a ustedes y los comisioné para que vayan y den fruto, un fruto que perdure. Juan 15:16. Perdurar o permanecer significa que tienes que poner tus miras y tus esfuerzos en el desarrollo de tu carácter, en tus recompensas eternas y en la edificación del reino de Dios, no en un plan a corto plazo, como lo hacen las empresas. El carácter que habla la palabra acá no tiene nada que ver con la personalidad, con el temperamento de la persona humana. Acá está haciendo referencia a la templanza, al carácter, a que tengamos el carácter de Cristo Jesús en nuestras vidas, en nuestros corazones, en nuestra mente, que tengamos esa virtud, ese talento de poderle decir no al pecado, a la tentación, a la mentira, al engaño, a toda la maldad que existe sobre esta tierra. Es tener eso, el carácter de Cristo Jesús, para decirle al diablo: no, tú ya no tienes parte en mí, porque así podría perder esas recompensas eternas y no ser partícipe de la edificación del reino de Dios y de su justicia sobre esta tierra. Y no es a un corto, mediano o largo plazo, no. La formación de nuestro carácter en Cristo Jesús va a ser durante todo el tiempo que estemos sobre esta tierra. Jesús también nos dice: toda rama que en mí no da fruto, la corta. Juan 15:2. ¿Quiere decir eso que puedo perder mi salvación? Claro que no, dice la palabra. Jesús acá está hablando metafóricamente, figurativamente, sobre ramas, y en otras versiones habla de pámpanos. En mí. Es decir, que es posible ser creyente y no dar fruto. La palabra griega acá para cortar es airo, y esta palabra significa levantar. Esas ramas nuevas o pámpanos que habla acá la palabra, que habla Cristo Jesús en su mensaje, tienden a arrastrarse por el suelo, pero desde ahí ellas no pueden dar su fruto, porque cuando llueve, pues estas se llenan de barro y se llenan de enfermedades, y así terminan siendo estériles, no pudiendo llevar buen fruto, no pudiendo dar. Dice también la palabra ahí: corta y tira esas ramas el viñador. No. ¿Por qué? Porque valen demasiado para deshacerse de ellas. ¿Qué hace el viñador? El viñador va y toma un balde, una cubeta, un cubo con agua, y comienza a buscar todas aquellas ramas o pámpanos que están en el suelo, que se arrastran por el suelo, las levanta y las lava. Y quiero que recordemos también estas palabras que nos da el Señor
en este Evangelio de Juan. Ustedes ya están limpios por las palabras que les he comunicado. Juan 15:3. Entonces, una vez lavadas, una vez limpiadas, el viñador las levanta, las enrosca y las pone en la espaldera. La espaldera es como una varita que ponen ahí los cultivadores en ciertas plantas que tienen que ser levantadas del piso para poder dar su fruto en su tiempo. La sujeta bien y pronto estas sanan y comienzan a dar su fruto. Una planta así es la que conocemos nosotros en nuestro país, el tomate o el cilantro. También hay que ayudarlo a levantar. Ciertas plantas, ciertos vegetales tienen que ser amarrados a unas varas para poder ser sanos y poder dar su fruto. Entonces eso hace también Jesucristo con nosotros. Entonces la palabra para ti hoy es, escuchen bien, iglesia, familia, amigos, todos aquellos, espero que esta palabra se les quede grabada en su corazón y en su mente. Ya sea que tú hayas caído en el lodo o simplemente te estás conformando de una forma tal con vivir por debajo de tu potencial, de los talentos, de los dones, de las virtudes que Dios te ha concedido, Dios no te va a desechar. Y así como lo dice ahí esa palabra figurativamente, Dios te va a levantar y te va a ayudar para que florezcas de nuevo y así puedas dar un nuevo fruto. Fructíferos, como lo leímos ahí, cuando Dios creó al hombre, lo primero que le dijo fue que sean fructíferos. Y quiero que veamos en este mismo capítulo 15, versículos 4 al 7, y después vamos a saltar a los versículos 9 al 10. Habla sobre Jesús, la vid verdadera. Versículo 4 al 7 dice: permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes, así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid, así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí. Yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto. Separados de mí, no pueden ustedes hacer nada. El que no permanece en mí es desechado y se seca como las ramas que se recogen, se arrojan al fuego y se queman. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. Versículos 9 y 10. Así como el Padre me ha amado, a mí también yo los he amado a ustedes. Permanezcan en mi amor. Si obedecen mis mandamientos, permanecerán en mi amor, así como yo he obedecido los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Acá Jesucristo, el Señor, nos repite 10 veces que permanezcamos. ¿Y por qué creen ustedes que nos lo repite el Señor? ¿Por qué? Porque no es lo que salga naturalmente de nosotros por hacer. No es de esa forma natural, no. Jesús sabía que en los tiempos venideros, después de él partir, sus discípulos tendrían que llevar fruto suficiente para poder llenar toda la tierra con su evangelio, con su palabra. O sea, estos discípulos que Jesucristo los preparó durante un tiempo con él, para que ellos también llevaran fruto. ¿Fruto de qué? Pues de la palabra de Dios, del evangelio de Cristo Jesús, para que toda la tierra lo conociera. Y eso es lo que hacemos muchos de nosotros, como evangelistas, como líderes cristianos, como predicadores, pastores, maestros de la palabra. Estamos edificando, estamos construyendo el evangelio de Cristo Jesús, el reino de Dios y su justicia sobre esta tierra. Y eso no va a ser a un corto o mediano plazo, esto va a ser durante el tiempo que el Señor nos tenga sobre esta tierra. Entonces Jesús sabía eso y por eso preparó a sus discípulos para que ellos también prepararan a otros. ¿Qué significa llevar fruto según
la Biblia, según la palabra de Dios. Pero saben, no podríamos tener ni una mínima parte de esa influencia para llevar ese fruto si primero no consigues algo que es muy fácil de descuidar o de dejar en un segundo plano. Si no conseguimos eso, algo que es muy fácil de descuidar o de dejar en un segundo plano, en medio de las ocupaciones, en medio de los afanes, en medio de los placeres de la vida, más de Él. Como nos lo dice en el Evangelio de Juan 3:30. Dice ese versículo 3:30 del Evangelio de Juan capítulo 3. A Él le toca crecer y a mí menguar. O sea, ¿a quién le toca crecer? Pues a Cristo Jesús. Y en otras versiones dice, más de Él y menos de mí. Que crezca Él y que mengüe yo. O sea, el Señor Cristo Jesús. Todos los días van a surgir cosas nuevas que te van a impedir pasar un tiempo de calidad con el Señor. Y si hablamos de pasar tiempo suficiente para esperar en la presencia de Dios, eso sabe que nos va a requerir un esfuerzo mayor, un esfuerzo muy grande, como promulgar una ley o como escribir un libro. Sabemos que se promulgan las leyes, pero no se cumplen hasta que no sean ¿qué? Establecidas, hasta que el presidente o todos estos gremios la firmen. Entonces nos va a costar un gran esfuerzo pasar tiempo en la presencia de nuestro Señor. Y saben, nos quedan 3 alternativas. Primera alternativa, vivir una vida sin sentido. El que no permanece en mí es desechado y se seca como las ramas que se recogen. Lo acabamos de leer ahí en Juan 15:6. La palabra original para secarse significa sin ningún valor. Entonces, no gastes tu vida, no te desgastes en cosas que no tienen ningún valor. Tenemos que vivir una vida con un sentido y más en todo lo que nos enseña el Padre Dios a través del Evangelio de su Hijo Jesucristo, y que nosotros también lo podamos extender, que nosotros podamos también llevar y dar de ese fruto, tener una vida con propósito. Segunda alternativa, aceptar la disciplina de Dios. Miremos cómo nos dice la palabra sobre la disciplina de Dios. Ciertamente ninguna disciplina en el momento de recibirla parece agradable, sino más bien penosa. Sin embargo, después produce una cosecha de justicia y paz para quienes hemos sido entrenados por ella. Hebreos 12:11. Entonces, ¿qué es lo que Dios espera de ti y de mí como conocedores de Él? Pues que demos fruto, que llevemos fruto. Y hará Él lo que sea necesario para que nosotros produzcamos de ese fruto. Saben, cada uno de nosotros tenemos testimonios, tenemos nuestra propia historia de cómo hemos sido podados, porque ahí en el Evangelio de Juan dice que Él poda, corta las ramas que no dan fruto. Entonces cada uno de nosotros podemos dar testimonio, contar nuestra historia de cómo hemos sido podados. La disciplina de Dios empieza normalmente con un problema de pecado, una actitud o comportamiento que no hemos confrontado y que termina cuando nosotros acabamos con ese problema, con ese pecado. La disciplina no tiene que ir más allá. Por lo tanto, depende de nosotros. Solo nos dolerá mientras persistamos en el problema de ese pecado. Tercera alternativa, permanecer cerca de Dios o permanecer cerca a Dios. Si todos los días tú y yo nos alimentamos de Él, si estamos permitiendo que su poder se manifieste, fluya también en ti, nada te impedirá disfrutar de la vida abundante que el Padre Dios nos ha prometido
en su Hijo, en Cristo Jesús. Romanos 7:4. Asimismo, hermanos míos, ustedes murieron a la ley mediante el cuerpo crucificado de Cristo, a fin de pertenecer al que fue levantado de entre los muertos. De este modo daremos o llevaremos fruto para Dios. Los que hemos llegado al conocimiento de Cristo Jesús, hemos muerto a la ley. Ya no vivimos por ley, vivimos por la gracia y el favor de Dios en Cristo Jesús. En Él somos aceptos, en Él nos ha limpiado, nos ha podado, ha cortado todo aquello que era pecado en nosotros y que hemos podido cambiar, transformar nuestras vidas para vivirlas en la plenitud, en el carácter de Cristo Jesús. Y vuelvo y le repito esa palabra que hoy te está llevando el Señor. Ya sea que tú hayas caído en el lodo, en el pecado, en el barro, o simplemente te estás conformando con lo que tienes ahí, con lo que has alcanzado, sabiendo que tienes un potencial, que Dios ha puesto en ti talentos, virtudes, para anunciar las virtudes de aquel que te trajo de las tinieblas a su luz admirable. Tienes que anunciarlas también, tienes que llevarlas, darlas, tienes que dar y llevar de ese fruto. Entonces abre tus alas y vuela. Apóyate en tus pies y corre. La palabra nos dice el Señor, cuán buen y agradable es la boca de aquel que anuncia mi evangelio, de los pies que corren para anunciar mi evangelio. Eso es lo que espera el Señor, y el Señor va a hacer lo necesario para que tú y yo demos ese fruto. Nos va a estar podando, y la poda duele, que nos quiten aquello que nos agrada, que de pronto también nos cause el dolor, la aflicción por la partida de nuestros seres amados, como ha sucedido en estos tiempos. El Señor está podando. ¿Quién es mi Señor? ¿Y para qué propósito tú me has puesto en esta tierra? Es como la reflexión en este día. Entonces, estás dando y estás llevando el fruto que Dios ha puesto en ti y para lo cual Él te estableció, te trajo a esta tierra. Estás siendo fructífero. Reflexiona. Y solamente, Señor, te pido por la vida de todas aquellas personas, Señor, que me pueden ver, a quienes tú hoy me permites dirigirme, Señor, con tu palabra, con tu evangelio, y que muchos de ellos, Señor Padre Dios, estén permitiendo que tu palabra, que tu evangelio, Señor, esté entrando en sus vidas, en sus corazones, para que seas tú, Cristo Jesús, formando tu carácter en ellos, para que tengan la templanza, Señor, como tú un día, Señor, a mí y a muchos más, nos trajiste, Señor, de las tinieblas a tu luz admirable. Toca las vidas de muchos de ellos, de mis familiares y amigos, Señor, a quienes, Padre Dios, tú me permites compartir de tu evangelio, de edificar tu palabra en ellos, Señor. Y que ellos también, Señor, muy pronto estén edificados, cimentados sobre la roca eterna e inamovible, que es Cristo Jesús nuestro Señor. Que ellos comiencen también, Señor, a dar de un fruto bueno y abundante, sembrado por ti, apoyados por ti, Señor, llevados de tu mano. Y que ellos, Señor, también den frutos en el Espíritu y en verdad, que den frutos de labios, que den frutos, Señor, en obras y en acciones, de que tú habitas en ellos, en Cristo Jesús. Amén, Señor. Heme aquí, Señor, envíame. Si te puedo servir, aquí estoy. En tus manos, Señor, como el barro soy, para que me hagas a
tu imagen, tómame, yo lo haré, te obedeceré, sin reservas ni condiciones te serviré, yo lo haré, te obedeceré, sin reservas ni condiciones te serviré. Si mi vida te sirve, la entrego a ti. Hoy la rindo a tus pies, Señor Jesús. Te entrego mi ser y mi corazón. No hay sentido en vivir si no es para ti. Yo lo haré, te obedeceré, sin reservas ni condiciones te serviré. Yo lo haré, te obedeceré, sin reservas ni condiciones te serviré. Yo lo haré, yo lo haré, te obedeceré, sin reservas ni condiciones te serviré. Yo lo haré, te obedeceré, sin reservas ni condiciones te serviré. Nos presentamos delante de ti, Señor, y nos rendimos a ti.